La revista El Doctor en Casa presenta Padres al Día. Con la conducción de Alicia González Rodas. Padres al Día. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a Padres al Día. Hoy vamos a hablar sobre el síndrome de burnout o el estrés laboral tan conocido. Vamos a hablar con una experta. Vamos a una brevísima pausa comercial y a la vuelta ya estamos con ella. Ya volvemos con más Padres al Día. Estamos de vuelta con Padres al Día. En Padres al Día damos la más cordial bienvenida a la licenciada en Psicología Clínica, Macarena Gauto. Ella nos va a hablar sobre algo que está muy constante, ya prácticamente ya es una epidemia mundial, que es el síndrome de burnout, o más conocido como el estrés laboral. Bienvenida, ¿qué tal? ¿Cómo está? Gracias por estar aquí. Muchas gracias por invitarme a este programa para compartir con ustedes algunas de las nuevas situaciones que nos afectan en la salud mental. Así mismo. Y bueno, que ya implica también ya salud pública, ¿verdad? Que ya tiene un abordaje de salud pública. Sí. ¿Qué es el síndrome de burnout? Bueno, el síndrome de burnout es una forma de reacción que tenemos al estrés crónico. Sí. Principalmente está asociado a las enfermedades del ámbito laboral. De hecho, por eso se lo llama síndrome del quemado o síndrome de estar quemado por el trabajo. Claro. Por eso burn, que en inglés sería quemado. Sí. Sí. Castellanizando sería burnout, ¿verdad? Así mismo, sí. Esta afección psicológica principalmente afecta a los profesionales que trabajan con personas. Sí. Pero también actualmente hablamos de que el burnout podría afectar también incluso a las amas de casa, a los padres que están al cuidado de personas con discapacidad. Claro, finalmente con un trabajo. Así mismo, sí. Tiene que ver con la situación del cuidado de otros o el trabajo que tiene que estar relacionado con otras personas. Como que les estresa toda esa carga de responsabilidad. Exactamente. ¿Verdad? También se da en el ámbito de cualquier tipo de trabajo, en donde las exigencias son muy altas y las expectativas del trabajador también son muy altas muchas veces. Sí, sí. Y que finalmente cuando nos disponemos a evaluar lo que nosotros queremos y cómo nos estamos desarrollando en el trabajo, bueno, genera un poco de tensiones, ¿verdad? Claro. Y también creo que se habla, yo estuve leyendo hace poquito de un síndrome de la compasión, que justamente que ustedes que tratan con personas que tienen muchos problemas, llega un momento que necesitan sí o sí una válvula de escape para poder salir de eso y no caer en depresión, no caer en ansiedad, en muchas patologías tan actuales, ¿verdad? Así mismo. Una de las manifestaciones más llamativas del síndrome de burnout es justamente la depresión y la ansiedad. La depresión y la ansiedad. Y este síndrome se caracteriza por muchas veces uno no tiene manifestaciones visibles, pero sí internamente está como con mucho nerviosismo, tiene dificultades para la concentración y si bien podría solamente afectar al ámbito laboral, muchas veces llevamos eso se puede trasladar al ámbito del hogar también. Trasladamos a nuestros otros contextos de vida, ¿verdad? Claro, y ahí es donde, como nuestro tema de hoy y el programa que es Padres al Día, nos interesa informarnos que si bien podríamos estar afectados en el ámbito laboral, eso lo podríamos trasladar también a nuestro ámbito familiar, con nuestros hijos. Claro, perder la paciencia, un montón de situaciones. Bueno, exactamente. Hablemos de los diagnósticos y la producción de Padres al Día preparó un material al respecto. Veamos. Diagnóstico. Para poder diagnosticar el síndrome,
Los especialistas tienen que conocer los síntomas de la patología y realizar una entrevista clínica con el paciente que les permita averiguar si existe la sospecha de padecer la enfermedad. Además, conviene que el profesional conozca en detalles cómo es la situación de la persona dentro de la empresa y cómo está organizado el trabajo. ¿Qué le pareció el material? Sí, es muy cierto. Realmente, para poder hacer un diagnóstico del síndrome de burnout o estrés laboral, es necesario que el profesional conozca las condiciones de la organización. Sí. Porque muchas de las causas también están relacionadas con la organización, con la forma en que el trabajador se desenvuelve en ese espacio, las oportunidades también. Y de repente las capacidades, por ahí no es idóneo para el lugar donde está trabajando, ¿verdad? Sí, y genera mucho nerviosismo y mucha angustia, ¿verdad? Claro. A veces inicia de esa manera y podría ir acrecentándose, ¿verdad? Claro, porque hay personas que de repente por una cuestión de necesidad aceptan el trabajo por cierta paga, pero por ahí no es lo que más les gusta y les genera una suerte de frustración, ¿verdad? Sí, también. Insatisfacción. Está muy relacionado justamente con la satisfacción laboral, con las exigencias del ámbito laboral, con las situaciones de, por ejemplo, no salir a tiempo del trabajo. Ay, claro. Cuando hay mucha presión laboral y las personas necesitan cumplir con ciertas metas. Claro, entonces, o los trabajadores de la salud que toman 2 y 3, tienen 2 y 3 trabajos en el día. Sí, de hecho que la primera, o sea, cuando se identificó este síndrome, nace en el 2000, o sea, la Organización Mundial de la Salud la pone sobre la mesa al síndrome de burnout, justamente relacionada a las profesiones de salud o las llamadas profesiones vocacionales. Claro. Enfermeros, médicos y también en profesores, en docentes, ¿verdad? Claro, que entran en contacto constante con las personas, con sus problemas, con sus circunstancias, con todas esas cosas. Bueno, tenemos otro material que preparó la producción del programa que guarda relación con los síntomas del síndrome de burnout o estrés laboral. Veamos. Síntomas. Las principales manifestaciones de este síndrome son sentimiento de agotamiento, fracaso e impotencia, baja autoestima, poca realización personal, estado permanente de nerviosismo, dificultad para concentrarse, comportamientos agresivos, dolor de cabeza, taquicardia, insomnio, bajo rendimiento, absentismo laboral, aburrimiento, impaciencia e irritabilidad, comunicación deficiente. Los síntomas son muchísimos y muy parecidos a la ansiedad, los ataques de pánico, ¿verdad? Sí, se diferencian de los ataques de pánico o de las ansiedades propiamente, ya que estas situaciones podrían ser burnout activo o pasivo. El burnout activo es cuando uno sigue manteniendo su funcionalidad, pero interiormente está pasando por mucho malestar, como lo mencionaba, ¿verdad? Con nerviosismo, de repente bajo autoestima, agotamiento. Exactamente. Se caracteriza por 3 condiciones particularmente, definido por Maslow, que son el agotamiento emocional, la despersonalización y la dificultad para el desempeño personal o profesional. ¿Cómo es la despersonalización? Sí, la despersonalización ocurre cuando una persona, al sentirse tan agotado emocionalmente, toma distancia. Toma distancia de sus actividades, disminuye la empatía hacia la otra persona. Claro, deja de ser lo que es. Exactamente. Cambia. Sí, y se observa con mucha frecuencia, como decíamos, en profesiones de la salud, y ahí es donde hay muchas dificultades, porque imagínate, estás trabajando para ayudar a otras personas y que pierdas la empatía es muy complicado, ¿verdad? Sí, no, y más en el ámbito laboral que te miden por tus resultados, tus rendimientos, por lo que vos rendís laboralmente, ¿verdad? Sí, muchas empresas insisten en que hay que presionarle a los trabajadores para que lleguen a las metas. Y en realidad esta situación es contraproducente. Motivarlos más bien, ¿verdad? Sí. Es bastante contraproducente porque la persona, cuanto más presión
tiene en el ámbito laboral rinde menos. Claro. Está comprobado científicamente, ¿verdad? Y hacer también una revisión en el caso de los empresarios, una revisión si tal o cual trabajador está bien ubicado en el lugar donde está. Sí. Porque por ahí no le gusta atender a la gente, a lo mejor es tímido y le gusta estar más detrás de papeles o redactar notas o hacer otro tipo de actividad. También yo creo que las empresas cada cierto tiempo tienen que ir haciendo como test y con ustedes, que son los especialistas. Sí, serían las reubicaciones laborales según los perfiles, ¿verdad? Claro. Lo ideal es que las empresas tengan a un psicólogo organizacional, a un psicólogo laboral trabajando en esos aspectos, de manera a reducir estas situaciones como el estrés laboral. Claro, cada vez las grandes empresas por lo menos se ocupan de eso y es muy importante y es dentro del marco de su responsabilidad social también, ¿verdad? Bueno, vamos a una brevísima pausa y seguimos conversando sobre el síndrome de burnout. Ya volvemos con más Padres al Día. Estamos de vuelta con Padres al Día. En Padres al Día seguimos hablando sobre el estrés laboral o síndrome de burnout con la licenciada en Psicología Clínica Macarena Gauto. Bueno, licenciada, hablemos un poquitito y así a grandes rasgos de los síntomas del burnout. O sea, ¿cuál es el síntoma? ¿Cuáles son las alertas? Bueno, las principales alertas son el malestar emocional. ¿Que se puede manifestar cómo? Que se puede manifestar con el nerviosismo, con la falta de concentración. Llanto fácil también, ¿verdad? Podría ser también. Como te decía hace rato, hay veces que el síndrome puede ser activo o puede ser pasivo, en donde yo me manifiesto de una manera externa, sociable, pero internamente estoy sintiendo mucho malestar en mi lugar de trabajo y que puedo trasladarlo a la familia también, ¿verdad? A otros espacios de mi vida también. Sí. Principalmente también se caracteriza por el ausentismo laboral, que suele generar bajas en la producción, en la productividad de las empresas. Atención. Sí. Y que muchas veces no son consideradas en las empresas como signos de alerta, ¿verdad? A veces se consideran como falta de responsabilidad, pero en realidad podría estar generándose por un estrés crónico o una dificultad para poder manejar el estrés. El estrés lo tenemos todos, pero la forma en que lo afrontamos, administramos, gestionamos, ¿verdad? Exactamente, que administramos, gestionamos nuestras emociones y nuestros malestares, entonces es ahí cuando se convierte en el síndrome. Pero cada vez, si miramos las estadísticas son alarmantes, cada vez se presenta, el porcentaje va en aumento. ¿Por qué? Incluso ahora te cuento que la clasificación internacional de las enfermedades lo incluye al síndrome de burnout como un trastorno que actualmente dentro del CIE-10 no está considerado como trastorno, sino está considerado como un conjunto de síntomas o como una forma de afrontamiento del estrés, dificultoso por llamarlo así, pero hoy en día, o sea, para el 2020 ya se lo incluye al síndrome de burnout como un trastorno de los ambientes laborales y de la adaptación. Eso es novedosísimo. Porque justamente ha ido en aumento, las tasas son muy altas, no solamente en Paraguay, sino a nivel mundial, ¿verdad? Tanto que se lo ha considerado como un nuevo... ¿Los tratamientos por dónde van? Sí, los tratamientos van principalmente por el alivio de los síntomas. Cuanto más agudos son los síntomas, más dificultosa se hace la situación y mayor es la disfuncionalidad de la persona que padece esta situación, entonces podrían incluirse incluso los tratamientos farmacológicos. Claro, en ese caso ya deberían consultar con un psiquiatra o un médico de cabecera para que recete, ¿verdad? Sí, pero lo ideal es comenzar con... una terapia. Claro, una terapia psicológica, empezar a hacer cambios de hábitos, por ejemplo... Insistimos mucho en que actividades recreativas también. Así mismo, aislarse un poco del trabajo, buscar actividades que sean placenteras también podrían
empezar a mejorar los, claro que los sí, síntomas. Sí. Bueno, tenemos otro BTR, un material preparado por la producción de Padres al Día que guarda relación con la prevención. Veamos. Prevención. La prevención del síndrome del trabajador quemado debe comenzar en la empresa del empleado. La primera medida que deben tomar es evaluar las situaciones que generan el estrés y la ansiedad en el trabajador y tomar las decisiones y las medidas adecuadas para intentar reducirlo. Para ello, deben mejorar la organización y proveer de herramientas necesarias para que el trabajador pueda realizar sus tareas de forma adecuada y no tenga tanta sobrecarga laboral. Sí, esa sobrecarga laboral es terrible. Hay gente que los horarios o que aceptan los trabajos y que los horarios no son las 8 horas laborales reglamentarias y legales, sino que trabajan mucho más. O que hacen muchas actividades también, ¿verdad? También. Cumple funciones que le corresponderían a 5 o 6 personas en uno solo. Claro. En donde las empresas reducen costos y contratan a una sola persona. Le pagan a lo mejor más, pero ¿a qué precio? Su salud. Porque ahí tiene que haber horas de descanso. Sí, lo mismo para los profesionales de la salud que tienen varios vínculos. Sí. Entonces, tienen mayores ingresos, pero menor calidad de vida muchas veces. Claro. Pero tengo entendido que ustedes que se dedican a este tipo de actividades, una vez al año se toman un descanso así medio largo como para hacer un refresh, ¿verdad? Y descansar un poquitito, ¿verdad? Bueno, los que tienen la posibilidad de las vacaciones, sí. Pero hay algunos que también igual, ¿verdad? ¿Usted trabaja en la función pública? Sí, yo estoy en el Ministerio de Salud. Bueno, entonces tiene muchísimo trabajo. Sí. Y estoy en el área de diabetes. Y ahí es donde vemos un montón de personas que tienen que sobrellevar sus enfermedades. Que ya de por sí causa descompensaciones frecuentes. Así mismo. Y también el afrontamiento en los lugares de trabajo, ¿verdad? Claro, claro. Bueno, tenemos preguntas de la audiencia a través de redes sociales. Bueno, esta es de Asunción, de la capital. Claudia pregunta lo siguiente. Hace semanas, dice, que me duele intensamente la cabeza a la hora de ir al trabajo. ¿Es un síntoma de síndrome de burnout? Bien, el dolor de cabeza, las jaquecas podrían también ser generadas por el burnout, por una el suerte de estrés. rechazo a ir a entrar en contacto con la actividad a la que va a suelen ser. Lo que generalmente hace cualquier persona que se siente amenazado por una situación, en este caso el estrés, es la somatización, ¿verdad? Claro. Entonces, es una forma de reacción que uno tiene a la situación. Eso no significa que una persona que esté con un síndrome de burnout tenga que tener inevitablemente dolores de cabeza. Se puede manifestar de miles de formas, otras maneras, ¿verdad? O que Sí. las jaquecas sean solamente una forma de manifestación o reacción ante el trabajo. ¿Cuándo tiene que ser un síntoma de alerta? Cuando es muy frecuente, ¿verdad? Cuando es frecuente y cuando produce mucho malestar. Ah, ok. Sí. Ya la persona como que pierde el control de su... Sí, como decíamos hace rato, el desgaste emocional es mucho que le dificulta la funcionalidad a la persona. Entonces, la percepción de funcionalidad es la que se tiene que tener en cuenta para saber en qué estadio de burnout uno se encuentra. Claro, y hay que darle la importancia de vida porque también puede desencadenar en otras patologías que hay gente que sufrió ataques cardíacos, hay gente que sufrió ataques de pánico y entre otras cosas, ¿verdad? O sea, hay que tratarlo. Así, el síndrome de burnout tiene como... una situación muy importante que es que a medida que va agravando se va convirtiendo en otros trastornos como los trastornos de ansiedad y la depresión. Entonces esa es lo ideal es poder identificar a tiempo. Para no llegar a esas patologías. Bueno, tenemos otra pregunta, esta proveniente de Limpio. Rolando pregunta lo siguiente. ¿Cómo puedo hacer para que mi ambiente de trabajo mejore? A la pucha, su clima laboral, que está medio feíto. Es una pregunta bastante interesante. Pero por lo menos ya detectó que hay un clima laboral que no está funcionando, ¿verdad? Así es. Muchas veces el clima laboral depende de varios factores. Depende de los factores organizacionales, pero también depende de nuestras actitudes. Entonces, mantener una actitud lo más saludable ante las situaciones que se presentan
es una forma también de prevenir el estrés laboral. Claro, de repente si tenés un ambiente muy hostil, a palabras electrizantes, oídos desenchufados. Hay un dicho que dice, ¿verdad? Pero hay veces que no podés. Pero tratar de mantener la calma porque vos sos lo más importante, ¿verdad? Y sos la persona que tenés que mantenerte íntegra, bien y estable, ¿verdad? Lo importante es ser asertivo. Y a veces ser asertivo en un clima muy hostil es difícil porque te toman como que estás quejándote, ¿verdad? Y entonces también eso, o sea, yo le recomendaría a Rolando, ¿verdad? Sí, Rolando se llama así. Es tratar de ser lo más asertivo posible, ¿verdad? ¿Y qué sería ser asertivo? ¿Hacer una carta dirigida al director de la empresa o hablarle a los compañeros? Me parece que nos estamos tratando mal o podríamos mejorar el clima laboral para hacer más llevadera esta situación. Yo sé que a lo mejor no les gusta esto, pero tratemos de mejorar. Hay maneras, ¿verdad? Exactamente, claro. Lo ideal es tratar de comunicarnos en una manera respetuosa, poniendo aquella situación que está generando el malestar y de esa manera buscar los mecanismos más adecuados para solucionar aquel inconveniente, ¿verdad? Claro, siempre hay una salida. Y como una suerte de mensaje para quienes padecen del síndrome de burnout, ¿qué les diría, licenciada? Bueno, lo importante es que podamos autocuidarnos a nosotros mismos, si estamos pasando por una situación de malestar en el trabajo, identificar cuál podría ser el factor desencadenante o detonante y, como decíamos, tratar de ser lo más asertivo posible, ¿verdad? No quedarnos callados, no ser sumisos, pero tampoco ser reactivos, ¿verdad? Entonces ver objetivamente cuáles son aquellas situaciones que podrían estar desencadenando el inconveniente. Claro, y como usted bien lo dijo, ante una situación laboral así un poco hostil o que no sea agradable para el trabajador, entonces tratar de llevar la fiesta en paz, tratar de que no te afecte tanto. Bueno, licenciada Macarena Gauto, muchísimas gracias por su tiempo, por sus consejos. Este es un tema que da para mucho. Y bueno, vamos a invitarla para un próximo encuentro. Gracias. Gracias por su presencia. Bueno, ponemos punto final a otra edición más de Padres al Día. Hasta un próximo encuentro. La revista El Doctor en Casa presentó a Alicia González Rodas en el programa Padres al Día. Fue una realización de Alicante.